hablando también de California. Si quieren que les cuente cómo vienen las elecciones, búsquenlo, está al final de la sala. No sé si les va a querer decir algo, pero bueno, sigo bromeando con ustedes. Es un placer para mí hablar hoy sobre diferentes temas que Francisco me pidió que abordara. Él, de hecho, recomendó que utilice el título Prunes, ¿en qué liga estamos jugando? Ciruelas, ¿en qué liga estamos jugando? Y cuando yo pienso en las ligas, me lleva al mundo del deporte, si bien hay muchísimas similitudes si pensamos en términos de competencia. Empecé a profundizar un poquito más y pensé que algo que es muy relevante a la Junta de Ciruelas de California y tiene que ver con las iniciativas que tenemos frente a nosotros. Y me gustó pensarlo desde esta perspectiva. Por eso pensé que durante el resto de la presentación voy a estar refiriéndome a que creo que no hay una única liga. Creo que hay varias ligas. El doctor Cormillot nos habló de muchas propiedades nutritivas. Hay otra presentación que tiene que ver con la comunicación y la nutrición, porque financiamos también este tipo de iniciativas, pero también hablamos mucho sobre comunicación. No quiero hablar y repetir lo que van a decir los próximos oradores, pero vamos a tener mucho sobre el tema. Ahora, yendo a las analogías con el deporte, yo soy un fanático del béisbol. No sé si ustedes acá también comparten este interés. Tenemos varios jugadores sudamericanos, tenemos a los Dodgers de California que ganaron el campeonato y lo que pensé al ver jugar este equipo, porque de hecho yo crecí en mi familia yendo a los partidos, apreciando el de béisbol, y ellos tenían este poder de superestrellas que tiene que ver tal vez con la adquisición de algunos jugadores, por ejemplo, uno japonés muy joven, con la gran capacidad de hacer unos lanzamientos increíbles, también batear de una forma muy rápida, y él luego se lesionó y ya no logró batear bien, no logró desempeñarse como lo hacía. Y podemos pensar entonces en lo importante que se volvió en ese momento el resto del equipo para poder apoyarlo, y ellos encontraron la forma de hacerlo, sobre todo algunos de ellos, y se buscaba ver, bueno, quién era el siguiente que iba a poder ocupar su lugar. Y hay muchísimas lecciones que podemos aprender de todas estas situaciones del mundo del deporte, más allá de cuál sea nuestro deporte, nuestra liga favorita. Esto me pareció interesante porque pensé cuando firmó él este contrato con los Dodgers, dejando otro equipo de California, y de hecho fue uno de los contratos más importantes en béisbol en cuanto a la cantidad de dinero que iba a ganar en los siguientes 10 años. Y yo pensé, me pregunto cuál será el valor del contrato de Messi, de Ronaldo, y de hecho tienen contratos que duplican lo que recibe este jugador japonés del que yo les estaba hablando, que a mí ya me parecía mucho. Es decir, que seguramente nosotros no estamos jugando en estas grandes ligas. En eso debemos estar de acuerdo. Bueno, en los próximos minutos les voy a estar contando un poco sobre diferentes temas. Hay muchísima información, muchísimos datos disponibles, tanto que es difícil profundizar, entonces voy a tratar de darles un panorama general e ir yendo de lo más general a lo más acotado. Quería hablarles del tema de los snacks, porque somos parte de la liga o de la industria de los snacks, también de la liga saludable premium. Ciertamente con la ciruela pasa, somos parte de esa liga. Y luego cómo nosotros podemos convertir a la ciruela en el próximo producto viable mínimo, y ya les voy a contar de qué se trata esto. Vamos a estar viendo 3 videos muy cortitos de cómo se puede activar el consumo y cómo nosotros estamos trabajando para ello. Vamos a comenzar entonces hablando un poco de la parte intestinal, del gusto de la comida. Hay tantas opciones, tantos canales por todas partes. Realmente podríamos hablar directamente de otro tema si hablamos de los canales, cómo consumimos alimentos, dónde compramos la comida rápida, los restaurantes, y cómo podemos competir con todo esto, porque realmente es masivo, es inabarcable.
Aquí, entonces, para tratar de marcar ese punto, tenemos un mapa de los alimentos de las distintas tendencias. Esto es de la Conferencia Internacional de Frutos Secos que hubo en Dubái. Y yo cuando lo vi por primera vez pensé que este era una resonancia magnética del cerebro de Elon Musk. Pero en realidad lo que yo quiero decir al bromear de esta forma es que es sumamente complejo. Esto proviene de Alemania. Yo nunca me imaginé que los alemanes iban a hacer una diapositiva como esta para hablar de alimentos, pero lo hicieron. Y acá tenemos también otro mundo que nosotros también conocemos, que tiene que ver con la conversión de las proteínas, darle nuevo nombre a los productos, también la indicación geográfica, que no es de lo que voy a hablar ahora. Sé que los franceses sienten mucha pasión por las indicaciones geográficas. Y también, por ejemplo, utilizar las almendras para producir leche y decirle leche a la leche de almendras, algo que me resuena bastante dudoso. Pero yo también pensaba, por ejemplo, en los mariscos, en las gambas. Y yo siempre pensé que estos eran animalitos del mar, no plantas. Sabía que las algas son plantitas, pero no los mariscos. Y ahora, sin embargo, estamos hablando de mariscos veganos que lo que hacen es tomar estas proteínas. Supuestamente tienen el mismo gusto de los mariscos o del pescado. Para algunos dicen que es más limpia la proteína, que tiene beneficios ambientales. Y bueno, el beneficio sería que no se pesca tanto. Y entonces tenemos los mariscos veganos y esto nos muestra la complejidad, las tendencias que están apareciendo, que en otro momento hubiesen parecido absurdas. Muchas de ellas, de hecho, no han logrado tener éxito, pero indirectamente terminamos compitiendo con todas estas cosas, con todo este ruido en el mundo de los alimentos y en esta competencia por ver qué come la gente. Bueno, los snacks, un poco para cada uno. Tenemos los congelados, tenemos los secos, los saludables, los dulces, los premium, los que nos permiten darnos un gustito. Y sabemos que el 46% de los consumidores come 3 snacks o más por día. Y el mercado premium sigue creciendo. Esto lo estamos viendo en la economía. Y cuando vemos estos puntos de precio, vemos que muchas veces se está buscando entrar al mundo de los snacks con un precio que sea accesible, por lo menos para entrar a este mercado, aunque al principio no tengamos tanto retorno, se están buscando también diferentes tipos de packaging o algo atractivo que permita entrar a ese mercado. ¿Por qué? Porque hablamos de los snacks a nivel global. Lo que se proyecta, según esta revista de finanzas, es que el mercado crezca de 584.000 millones del 2022 a 838.000 millones, con un crecimiento, con una tasa de crecimiento anual del 5,3% hasta llegar al 2029. Entonces sabemos que los snacks han recibido mucha atracción, mucho interés en el mundo de los millennials, de la generación Z, de la generación alfa, tal vez no tanto para los más grandes, para las generaciones de los más grandes, pero sí es algo que les interesa mucho a los más jóvenes y nosotros tenemos que lograr ser parte de eso. Las tendencias del consumo saludable, por supuesto que somos parte de esas tendencias. En la última década hemos visto que esto ha incrementado notablemente. La gente está buscando opciones con beneficios de salud, no solamente en aquellos que cocinan en casa, sino también al momento de elegir los snacks, les interesa que sean saludables. Claramente tenemos que ser parte de esta liga y tenemos que interesarnos por esto. ¿Qué más se puede decir de los snacks a nivel global? Podemos pensar en la urbanización. Y ustedes se estarán preguntando cuál es la conexión, pero bueno, hablamos de preferencias culturales, estilos de vida muy agitados y por eso hay una mayor demanda de estas comidas on the go que podemos comer sobre la marcha entre comidas mientras estamos en el auto o mientras seguimos con el resto de nuestras actividades. Mencionábamos también este paso de la salud a hablar de bienestar ahora y los snacks entran acá. Podemos hablar de snacks saludables, que está creciendo con una gran velocidad que supera ampliamente a todo el resto de las comidas y de los alimentos en todos los canales, lo cual es una gran noticia para nosotros. Tenemos una empresa muy grande, no sé si la conocen, Modeliers, seguramente enseguida se va a mencionar también, y ellos sacan un informe
que tiene información muy útil. Y la demografía, entonces a nivel mundial, según este informe de Mondelez, nos dice que hay una transformación y se espera que se duplique la población mayor a 60. Esto, por supuesto, nos lleva a pensar en el balance, el equilibrio y la influencia de la nutrición. En California hablamos mucho de cómo hacer que la próxima generación coma ciruelas y cómo hacemos para que les guste. Pero claramente es una buena noticia también. Perdón, me había faltado traer esta información. Me olvidé que estaba animada la presentación, pero claramente que tengamos una población que envejece y que crece también es muy importante. Tenemos una gran base de consumidores mayores y si esta base se va a duplicar, entonces tampoco los tenemos que ignorar de ninguna manera, porque puede ser algo muy positivo para nosotros y que nos puede ayudar en las siguientes décadas, sabiendo que se va a duplicar esta población mayor, pero tenemos que dedicarnos entonces también, por supuesto, a buscar oportunidades con las generaciones más jóvenes, asimismo, para no terminar teniendo una brecha en nuestro consumo. La generación alfa, la generación Z, los más jovencitos, los alfa son los hermanitos de los Z, y están pensando en la producción ética, la sustentabilidad. Estos son los temas que les interesan y nosotros estamos bien posicionados, entonces, con todo lo que estamos haciendo y estamos recibiendo atención. ¿Qué hacen entonces nuestros productores, nuestros procesadores en sus fincas? No solamente qué hacen por el medio ambiente, sino también, por ejemplo, en cuanto a mano de obra, gobernanza, políticas de trabajo. Todo esto importa y yo les voy a decir que en California estos son desafíos que se enfrentan día a día. Nadie cuestiona en California que lideramos, estos temas lideran el interés en Estados Unidos, las prácticas éticas. Tratar de ofrecer un producto premium es ofrecer un producto que cumpla con todos estos requisitos, que es un desafío. Y después hablamos de la snackificación. No sé si han escuchado este término, pero tiene que ver con la urbanización, tiene que ver con encontrar ese equilibrio entre los espacios recreativos, el trabajo, la familia. No sé si es positivo o no, pero es la realidad. Y los snacks están muy bien adecuados a todo este estilo de vida. Bueno, los snacks saludables, vamos a ir acotando y afinando un poquito más. Los frutos secos, las nueces, las almendras. Muchas veces tenemos beneficios nutricionales que entran en líneas grises. Yo creo que la fruta seca está teniendo buenos resultados, está siendo la estrella cuando pensamos en la investigación, en lo que hace a la salud. Y lo que nos dice entonces el Congreso Internacional de Frutos Secos es esto. Los datos, de hecho, nos dicen que nosotros somos parte de esta tendencia. La ciruela pasa, bueno, tenemos datos de Argentina, tenemos 3 años de datos que llegan a estos informes, a estas revistas y nos muestran dónde estamos parados. Y a los frutos secos les ha ido muy bien, a las nueces, las almendras, lo hemos visto en California, tanto como para las frutas secas en sí. Me quiero enfocar en aquellos países que nosotros representamos, por supuesto, pero vemos que hay mucha fruta seca que viene de Medio Oriente también y de otros países. Entonces, si analizamos a todos los productores y a todos los países, tendríamos que decir que son sobre todo las nueces, que nosotros sí somos competitivos. A veces no se informan todos los números, aún así son positivos. Y existen posibilidades de cooperar entre las nueces, las almendras y los frutos secos que nosotros producimos. Bueno, ya hablamos bastante de esto, ahora pasemos entonces al mercado global de la fruta seca. Esto proviene de una investigación de Estados Unidos y nos cuenta que el crecimiento del mercado, según la tasa de crecimiento anual compuesta, tenemos números de 4,2%, pueden obtener diferentes valores según qué año miren, pero la proyección en 2023 era de 12,5 millones de dólares. Fíjense que las ciruelas están encima en términos de cantidad. Es un poco menos, sí, pero sigue siendo sumamente competitiva.
Bueno, entonces el mercado para estas frutas secas sigue siendo muy fuerte. Creo que ya hemos escuchado bastante de esto en el día de hoy. Las ciruelas desde el 2019 al 2023 han estado creciendo, alineadas en esta categoría del 4%, superando a muchos otros productos excepto a los higos y también a los arándanos, pero aún así siguen mostrando un gran crecimiento. Las ciruelas no están dentro de una única categoría y no tienen un único competidor. Como les dije al principio, jugamos en diferentes ligas y por eso tenemos múltiples competidores y categorías. Está la parte de la medicina. No es un producto farmacéutico, no es una medicina, es una opción saludable, puede ser un complemento o una alternativa que complementa muchas veces los productos farmacéuticos, y mientras más investigamos, más creíbles se vuelven nuestros discursos y más podemos compartir esto. Nos sirven para darnos un gusto. Muchas veces se los percibe como frutos secos, como snacks saludables, como un ingrediente versátil para nuestras comidas. En las próximas diapositivas reflexionamos un poquito con datos de investigación. Voy a leer parte de estos datos para asegurarme de no equivocarme, y nosotros entrevistamos a 16.000 consumidores de raza blanca, promedio, y en general estaban de acuerdo con que la ciruela tenía estos competidores. Pensábamos en cómo se concibe el cambio de competencia en cuanto cambian las percepciones de los consumidores y sus formas de consumir en los distintos ámbitos. Por ejemplo, uno va a la ciruela para tener una mejor salud digestiva, para los huesos, para tener una alternativa diferente a los fármacos. Y la mayoría de los influencers piensan que los consumidores colocan a la ciruela en la categoría del fruto seco, mientras que ellos lo categorizarían como un alimento o un snack saludable, además de ser un fruto seco. Desde el punto de vista de largo plazo, podemos pensar en una oportunidad de llevar a las ciruelas a otra góndola del supermercado donde estén junto, por ejemplo, a los cereales u otro tipo de alimentos y snacks saludables. Por ahora están en el top 5 de lo que es un reconocimiento espontáneo, sin que nosotros hagamos nada para ayudar a esta concientización. Ya están en el top 5. Es decir, productos que las personas reconocen espontáneamente. Muy cerca, están las pasas y se encuentran en este segmento número 2 de los frutos que estamos mencionando. Hay muchos más de 5 acá. Entonces, claramente existe una conciencia, un reconocimiento de las ciruelas. No sé si a la gente les gusta o no, pero ya tenemos la conciencia, ya conocen el beneficio funcional, por así decir, como mencionaba anteriormente el doctor Cormillot. A veces esto puede no llegar a ser del todo preciso y a veces el conocimiento es limitado. Sabemos que las pasas y las ciruelas son los snacks más conocidos cuando se trata de comerlos como snack. Sabemos que las pasas están en el número 1, número 2 arándanos y las ciruelas en el puesto número 3. Las ciruelas también lideran la liga en cuanto a sus propiedades, en cuanto a salud, y esto por supuesto es sumamente positivo para nosotros. Entran en el medio, no obstante, si pensamos en cuánto le gustan al consumidor. Es decir, que acá tenemos que trabajar un poquito más. Y no quiere decir ignorar la nutrición, sino encontrar una mejor forma de comunicar esto para que a la gente le gusten más las ciruelas. ¿Cómo convertimos a las ciruelas en el próximo MVP, que es el producto mínimo viable? Bueno, parte de lo que hacemos entonces es relaciones públicas con los consumidores. No tenemos un presupuesto para hacerlo a nivel doméstico local, pero podemos recurrir a otras formas, las redes sociales, medios digitales, también publicidad en los mercados globales. Y para los consumidores esto es muy importante. Nosotros no tenemos suficiente presupuesto. Si bien yo les mostré el dinero que nos daba la liga, no hay suficiente dinero
como para trabajar cara a cara con los consumidores y hacer ese tipo de trabajo fino. Hacemos parte, pero en realidad lo que estamos buscando son personas creíbles que ellos le cuenten al resto de la gente qué es lo que hacemos, y es importante entonces que ese mensaje llegue claro y que trabajemos de forma correcta con estos influencers, por así decir. Acá tenemos algunos ejemplos de mensajes, por ejemplo, en cuanto a sabor y versatilidad. Dos pilares clave en nuestra estrategia tienen que ser la versatilidad y el sabor de nuestro producto. Sabemos que la salud es algo muy importante, que creemos en nuestros datos, pero ahora tenemos que enfocarnos más en el sabor, enseñarle a las personas a cómo usar las ciruelas más allá de simplemente sacarlas de la bolsa y comerlas. Saber combinarlas. Sabemos el poder que tienen hoy las redes sociales, toda la ingeniería que está por detrás, cómo aprovechamos entonces estos mensajes. Tenemos que ver cómo estar atentos a lo que sucede en las redes y no solamente a lo que nos dicen aquellas personas que contratamos y con quienes nos asociamos para trabajar en las redes. Hay que ver qué está diciendo la gente más allá de ellos, buscando palabras clave, buscando tendencias. Y ojalá también lograr que la gente llegue finalmente a nuestros sitios web. Ahí es a donde nos estamos enfocando, sobre todo a nivel interno, pero también a nivel externo cuando pensamos en las exportaciones. Bueno, llegó el momento del primer video. Les pido disculpas, no está subtitulado. Vamos a ver cómo se las arreglan las traductoras. El enfoque de esto lo incluí porque es uno de 3 ejemplos. Cuando nosotros hablamos de activación, tenemos que asegurarnos de que las redes y los influencers lleguen entonces a estas actividades relacionadas con la comida, y hay un montón de industrias para competir. Entonces, lo que hacemos para diferenciar a las ciruelas tiene que ver con este tipo de iniciativas, y a veces ellos se sienten muy sorprendidos porque lo tenían como la fruta de los viejos muchas veces, pero en realidad podemos llegar a ser sumamente innovadores. Tenemos que pensar en buenos ejemplos para ver cómo demostrarle a personas que están en otras esferas, cómo llevarlos a ver nuestros huertos, llevarlos a ver nuestras fincas, para que aprendan de qué estamos hablando. Fue una experiencia realmente fascinante. Fue muy divertida también. A mí me encantan los juegos, así que para mí poder recorrer, poder probar, poder tener una idea de cómo es una plantación, fue algo sumamente divertido e innovador. Realmente fue increíble. Me sentí que estaba teniendo una experiencia en la naturaleza, en el medio de Milán, estos lugares que siempre me encantaron. A mí me interesa mucho el bienestar y este producto para mí es perfecto. Muchísimas gracias por el disfrute del día de hoy, por unirse a nosotros. Realmente fue fantástica esta experiencia, la tienen que probar. Aquí tenemos algunos comentarios. Esta fue mi primera experiencia con un headset de realidad virtual. Bueno, no se cosechan las ciruelas una por una a mano, pero bueno, funcionó para los fines y los objetivos de la realidad virtual. Y entonces esto es lo que nosotros le decimos estrujar la esponja. No es gastar tanto dinero para llegar a mucha gente, sino llegar a personas que pueden luego llegar a mucha gente. Invitar a los influencers para que puedan unirse a nosotros. Y de esta forma podemos seguir pasando la información. Esta es tecnología muy portátil, por lo tanto fácil de llevar. Si bien sabemos que era falso todo lo que estaban viendo, pero funciona muy bien. Y para quienes no han visto esto, para la gente de Milán en esta feria le resultó fantástico. Bueno, vamos a pasar a los profesionales de la cocina. Hay muchas personas
a nivel mundial. Sabemos las ciruelas en Francia, los chefs las usan. No tanto en Estados Unidos, estamos enterándonos un poquito, no se hacía mucho sobre esto, pero presenta una gran oportunidad. No solamente para venderle ciruelas a la cocina, a los restaurantes, sino también para que la gente se conecte con las ciruelas de otra forma y después quiera comprarlas. Por eso estamos muy entusiasmados con estas iniciativas. Acá tenemos algo que estamos haciendo, de hecho que hicimos en Japón. Prestemos atención a que tenemos 3 caras en este caso, porque como yo les decía, estrujamos la esponja. No hicimos una sola presentación en una escuela de cocina, sino que la fuimos llevando en un contexto, la llevamos a los legisladores, gente a cargo de políticas, como para poder presentar también al equipo ganador después del concurso de cocina que se organizó, y seguramente esto les va a gustar. En este caso tenemos a un japonés, bueno, chefs japoneses muy jóvenes y muy inspiradores. Osaka Mon Marché Road to Expo 2025。本当にいろんなものに合うだろうなと思いました。子供とかも美味しく食べれるプルーンの甘みというか、それがぐっと伝わってくる。最優秀賞はエントリーナンバー1大阪調理生活専門学校の皆さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。Bueno, es una excelente historia. Toda esa campaña que vimos en la primera sección, veamos un montón de chicos con sus teléfonos y teníamos una competencia, hicimos una competencia, perdón, en la cual pusimos preguntas en pantallas, se les daba como una tarea para aprender un poco más acerca de la agricultura y de las ciruelas y tenían que responder
de forma certera y de forma rápida. Era como un concurso de preguntas y respuestas. Y el que ganó este concurso era una persona bastante reservada, y este chef vino más tarde y me contó que esta persona no era una persona que era muy retraída, que no se sentía bien, que era muy tímido, que no actuaba bien en grupos de personas, entonces que era una persona muy distinta en cuanto a su personalidad, y era muy bueno para él haber ganado porque era muy difícil para estar participando de esta competencia. Entonces son historias fantásticas que tanto para chicos como para grandes son historias de éxito en distintos ámbitos. También veíamos la competencia con los chefs, que también fue muy muy buena. A ver, ese era el video de recién. Vamos a ver ahora, no voy a hablar mucho acerca de la comunicación de la nutrición, pero sí les voy a mostrar un par de ejemplos de formas de comunicar la nutrición, y esto depende mucho de la audiencia. Hay factores que motivan la compra de algunos alimentos en general, y en particular esto ocurre mucho, como ya escuchamos del doctor Cormillot, esto pasa en distintas áreas. Es importantísimo recordar cómo pueden recibir los consumidores esta información, porque es un alimento, y es un alimento que quizás a nivel profesional se consume de forma diferente. Es decir, los profesionales trabajan mucho, nosotros trabajamos mucho con influencers en Estados Unidos, en nuestro mercado global, que son dietistas o nutricionistas, y con algunos que son chefs también, y muchos nos dan muchos programas académicos, de hecho, en el cual tienen el deseo de educar y de meterse en el mundo de los influencers, y son muy buenos, y hacer que puedan hablar de este producto de una forma en la que ponga a la ciruela en el lugar que queremos nosotros, y ver que realmente hemos estado perdiendo esta oportunidad a lo largo del tiempo. Esto está muy alineado con lo que nosotros queremos que digan. Entonces, bueno, eso vamos a ver algunos mensajes más en cuanto a comunicación. Hay muchas publicaciones importantísimas que hablan de las ciruelas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y también hay una política y una buena oportunidad en cuanto a política, no solamente en el mundo de los alimentos y en la gobernanza que hay a lo largo del mundo, si ya sea bien con la FDA o con otras asociaciones a nivel mundial, sino que es importantísimo asociarnos con instituciones respetadas, como por ejemplo la Asociación de Osteoporosis en el Reino Unido, que le presta muchísima atención a estas organizaciones y a estos organismos para construir relaciones con estas asociaciones, porque está pasando cada vez más, de hecho, que si tenés un portfolio creíble, con información creíble, ya sea cualquier tema que estemos tratando de abordar, esto es importantísimo en cuanto a la investigación que hacemos en estos productos. Bueno, y finalmente, para cerrar, la narrativa o el storytelling, como le decimos en marketing, es muy importante. Y creo que acá es donde tenemos que tratar de a veces ser un poquito menos factuales y ver de contar una historia que se relacione con nuestras familias, con un personaje, con una persona en realidad. Y en cuanto a la parte de alimentos, hay gente que, no sé, son grandes seguidores de distintos chefs, son grandes seguidores de distintos influencers. Entonces es muy importante ver cómo hacemos con eventos con influencers. Esto estuvo hecho en Nueva Orleans, de hecho, y pudimos compilar a todos estos chefs en distintas frases de qué les parece trabajar con las ciruelas. Vamos a verlo. Bueno, se puede hacer muchísimo con las ciruelas, realmente se puede hacer muchísimo, tanto para el sabor como para, por ejemplo, panadería. Son ricas, tienen un gran umami, tienen un excelente sabor, son dulces, se pueden extraer sabores de las ciruelas y también se pueden agregar sabores en distintos ingredientes. Me parece que son dulces y hay son como caramelizadas,
en cierta forma, pero no son tan dulces. Entonces se pueden utilizar para mezclar algunos sabores, por ejemplo, para rostizar, se pueden utilizar en sopas, que me encanta. También las podemos utilizar, por ejemplo, para agregar consistencia, que es realmente algo fascinante. Bueno, yo trabajo mucho con ciruelas y ahora estoy trabajando para hacer platos agridulces, por ejemplo. Me encanta agregarlas en mis platos. La uso en dos formas. Las dejo macerar durante 24 horas en una de mis recetas. Y también las uso en forma de puré. Hago como una suerte de puré y lo coloco en carnes, por ejemplo. Para mí, nunca las saco. Es un componente que agrego, es un componente que me divierte, es un componente que agrega sabor, que agrega una profundidad de sabores en el plato, que me parece que podés llegar a encontrar, no podés encontrar en muchos otros platos. A mí me fascinan y cualquier fruto seco realmente es muy rico. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una preservación y hay un montón en la cocina mexicana, por ejemplo. Hago muchísimo, por ejemplo, con higos, con frutas de carozo. En la cocina mexicana los encontramos un montón. Y la idea es cómo lo usamos en nuestra propia cocina, ¿no? A mí me encanta colocarlo en mis recetas. Durante este último año, mi favorito es una salsa. Una salsa que me encanta y la agrego muchísimo. Y también hago helado. Y el helado me encanta. Es un helado que le pongo chocolate y es exquisito. Le coloco un puré de ciruelas, le coloco un poco de azúcar, chocolate y realmente es exquisito. Es un sabor súper rico y como muy contundente en la boca. Bueno, para concluir, espero que esto les haya dado algo de inspiración y creo que bueno, esto realmente nos muestra que jugamos en las ligas grandes, ya sea para que los fans nos voten o para que lo usemos nosotros. Es importantísimo transmitir este mensaje a los consumidores. Entonces me parece que lo más importante en esto es ver la oportunidad y es hora de realmente mejorar y comprometernos con este juego de la ciruela. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a repetir el aplauso para Dom. Gracias por acompañarnos. Y a continuación vamos a invitar y presentar aquí a Nathan Matthew, es de Francia, llega con una exposición acerca de una mirada de la agricultura del futuro. Nathan es un joven estudiante que tiene una visión muy particular de la agricultura del futuro y de las nuevas tendencias, así como también el papel que los jóvenes pueden desempeñar en este ámbito. Bienvenido, Nathan. Gracias por acompañarnos. Hello everyone. Bueno, primero que nada quisiera agradecerles a los organizadores por haberme invitado acá al Congreso de la IPA. Como aprendiz en el mundo de las ciruelas en Francia, en agronomía, me gustaría mostrarles una presentación acerca de los jóvenes y la relación que existe entre la industria de la ciruela y los jóvenes. Muy bien. El objetivo principal es comprender cómo podemos involucrar a las generaciones más jóvenes para poder manejar la industria de forma más sostenible y que esto sea no solo para los consumidores, sino también para los profesionales, en ambas perspectivas.
La generación Z y los millennials representan un 37% de la población mundial, que equivale a 3.000 millones de personas aproximadamente, y sabemos que en Francia el 75% de las ventas en volumen de ciruelas se le vende a personas mayores de 50 años. Entonces, realmente nos estamos perdiendo de una gran población. Las generaciones más jóvenes también tienen barreras para entrar a la parte agrícola. En Europa, solamente el 5% de las fincas son dirigidas por personas menores de 35 años. Y sabemos que casi un tercio de estas fincas son lideradas por mayores de 65 años. Entonces, cuando analizamos la edad de jubilación y vemos que es de 64 años, vemos que realmente estamos fracasando en involucrar a los jóvenes en la industria a nivel profesional. Podríamos explicar esto por el hecho de que de la forma en la que los jóvenes perciben o ven el sector agrícola como un crecimiento personal limitado en las áreas rurales, y estas son quizás una de las condiciones sociales deficientes que presenta la zona rural en Francia, por lo menos para ellos. Y la seguridad también es uno de los factores, la agricultura es uno de los factores más importantes para la sostenibilidad de las sociedades. Tanto la agrotecnología como la tecnología están enfrentando muchos desafíos en cuanto a costos de producción y mano de obra. La tecnología puede ayudar a mejorar con robots autónomos, por ejemplo, que puedan reemplazar la mano de obra calificada en el futuro en cuanto a aspectos que tienen que ver con la poda, por ejemplo. Va a haber una mucha menor mano de obra calificada necesaria, quizás menor cantidad de gestión de insumos, se puedan ahorrar un montón de insumos respecto a esto. Herramientas de precisión que puedan ayudar a mapear las fincas y analizar si la finca está saludable o dónde debemos enfocar nuestra atención. Entonces, podemos encontrar un buen balance en cuanto al análisis de datos, los modelos de predicción y de precisión, y lograr mejores rendimientos. También podemos ver que esto puede servir como una forma de disminuir la cantidad de insumos como fertilizantes, pesticidas. Y también con la inteligencia artificial tenemos muchísimas herramientas, porque a mayor data procesada, mayor información tenemos en lo que está ocurriendo en las fincas. Pero no creo que la tecnología sea la única herramienta para afrontar este desafío, sino que también la agroecología. La agroecología es otra herramienta. Hemos visto que el cambio climático es algo que nos afecta en todas las industrias, no solo a nivel nacional, como se contó acá en la Argentina, sino que también a nivel internacional. Y hay diferencias quizás en las áreas de producción, que podemos tener a veces inundaciones, a veces granizo, a veces heladas, a veces sequía, y todos, por supuesto, son de gran preocupación para toda la industria. Acá a la izquierda tenemos un mapa predictivo de la evolución de la efectividad de las fincas, y aquí esto es para limoneros, de hecho, pero se puede ver con ciruelos también. Estos son áreas de producción histórica, que han sido las mejores áreas de producción a nivel mundial, y podemos esperar que debido al cambio climático y a las barreras climáticas y a los problemas severos que vemos a nivel climático, esto vaya cambiando. Entonces hay un montón de programas ambientales que son que ayudan a manejar estas condiciones climáticas y brindan sistemas de soporte para ayudar a la toma de decisiones, por ejemplo. Es
muy bueno porque tenemos expertos en distintas áreas y no se puede mover toda una industria de un lado para el otro. Entonces, me parece que hay programas ambientales que pueden ser muy efectivos, pero por supuesto tenemos que tener expertos y financiación para poder lograrlo. Además, cuando hablamos de la agroecología, podemos pensar en cultivos de cobertura, por ejemplo, entre las hileras de las fincas, que pueden ser muy útiles y que se están llevando a cabo ahora en Europa. Y también todo lo que tiene que ver con agrivoltaico, que se ha plantado, por ejemplo, aquí con paneles solares, que previene el daño de las heladas al momento de la floración y también previene, puede ayudar con el consumo del agua, con la granizada. Y realmente yo soy un fiel creyente en esta tecnología porque ha demostrado muy buenos resultados en manzanos, por ejemplo, y en otras fincas de otros frutales donde se mantiene la producción en cuanto a toneladas, se pierde un poquito de BRICS, pero no es bueno para nuestra industria porque esto significa que los procesos pueden ser menos eficientes, pero la tecnología es nueva y va a seguir evolucionando, entonces me parece que es una excelente herramienta para concebir el futuro de nuestras fincas, en especial en lo que tiene que ver con la producción de energía. Entonces, bueno, me parece que va a funcionar muy bien. Y bueno, esta es la forma en la que se construyen estas fincas agrivoltaicas, es en donde se reduce el uso de agua, de fertilizantes, de pesticidas, que es mucho mejor para el futuro del medio ambiente, por supuesto, y de los seres humanos, y también porque parece ser un requisito político y social, en especial en Europa y en particular en Francia. Entonces, anticipándonos que esta es nuestra tarea y nuestro deber. Ahora vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido. Ya Don habló un poquito acerca del involucramiento social de los jóvenes, de los millennials y de la generación Z que están tratando de hacer un esfuerzo para consumir alimentos más saludables. Entonces, para nosotros es importante producir algo lo suficientemente limpio para el consumo. Hay preguntas que nos hacemos como, por ejemplo, ¿cómo se produce mi comida? ¿De dónde viene? ¿Están tan bien remunerados los agricultores como se dicen? Hay iniciativas para conocer a los agricultores que es interesante también y que puede atraer a este tipo de generaciones más nuevas. Y esto puede ser hecho para los mercados locales, pero me parece que también funciona para el mercado de exportación. Acá vemos algunos ejemplos. Y construye una proximidad con los agricultores, conociéndolos, por ejemplo, explicando sus prácticas, sabiendo qué es lo que hacen, educando a los consumidores en cuanto a qué es lo que está ocurriendo en el sector agrícola, en el sector de la producción de frutales y en particular en las poblaciones urbanas, que no están muy familiarizadas respecto a lo que ocurre en la parte agrícola. Entonces hay muchos temas que tienen que ver provenientes de la falta de información y de la industria en sí, que me parece que debe ser el mayor defensor de la parte agrícola. Y por eso me parece que es importante educar al consumidor, es uno de nuestros grandes desafíos. Cuando hablamos de educación, también me parece que es importante recalcar el sector académico y la investigación. Durante mis años en la universidad, estuve muy interesado en la parte de movilidad en California, en la industria del ciruelo, y debido a las relaciones que tuve con la IPA, pude ver muchísimas fincas, conocer a personas de la industria, intercambios técnicos, investigación, por ejemplo, en la Universidad de Davis. Y esta fue una experiencia fantástica para mí porque pude obtener distintos ángulos políticos, económicos y demás, y ver justamente qué es lo que estaba pasando en este país. Y esto me dio un contexto económico y político de poder ver cómo estos problemas se resuelven en otros lados del mundo, comparando Francia con Estados Unidos, por ejemplo, para mí. También me gustaría
comentar un poquito acerca de este programa de investigación que se hizo en la Universidad de Davis, trabajando con la sostenibilidad y el medio ambiente. Este tipo de programa es excelente porque nos da soluciones a largo plazo y adaptaciones, mejoras, y nos ayuda a anticipar problemas técnicos que podemos encontrar en la industria, mejorar problemas que podemos encontrar a nivel ambiental. Y todas estas asociaciones entre el sector académico y el sector productivo nos dan muchísimas ventajas. Y el uso de tecnologías recientes, por ejemplo, le brinda ventajas a la industria y ayuda a mejorar la competitividad en torno al monitoreo de la ciencia, no solamente, sino también porque los estudiantes se involucran cada vez más y obtienen un nuevo interés en una industria que antes no conocían, se interesan cada vez más en las problemáticas que estamos enfrentando a nivel mundial. Y por supuesto, esto se aúna con la representación, por ejemplo, en Bordeaux, en el área del vino. La industria del vino ha tomado muchísimas otras industrias y la mayoría de los estudiantes se especializan en la industria del vino y no en otras industrias ya en Francia. Entonces me parece que esto es una gran oportunidad. No tienen la opción muchas veces de salir de la industria del vino y meterse en la industria de la producción de frutales. Entonces acá hay una gran oportunidad. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de las generaciones y las perspectivas que tienen las generaciones más jóvenes respecto a las ciruelas. ¿Y por qué hay una falla o una falta de consumo en este rango de edad? Primero, por el aspecto. Es algo que es arrugado, una fruta que no es atractiva, la perciben como algo pegajoso, como una medicina, y no la consumen porque quieren, sino porque la necesitan para algo más. El problema es el aspecto, básicamente, y el packaging, que realmente no resalta lo fantástico que es el producto. El empaque suele ser muy clásico y no es algo atractivo para nada. El packaging a veces es demasiado grande para un snack de una sola persona, y esto tiene que ver con el aspecto de analizar esta fruta como un snack, como decíamos antes. Es mucho más fácil si tenemos una bolsita de menos de 500 gramos que si tenemos una bolsa más grande. Al mismo tiempo, no vemos que haya muchas ventas especializadas, por lo menos en el mercado francés. Son muchas las ciruelas de mesa que se consumen, pero no tanto las ciruelas pasa. Y esto deja muy poco espacio para distintas especialidades, como por ejemplo ciruelas pasa cubiertas con chocolate o otros productos que pueden consumir. También el 80% de los jóvenes ve el precio como primer factor de compra. Me parece que este es el primer. Hay un estudio que dice que el 80% lo ve al precio como lo primero. Entonces, me parece que debería ser importante que sea más económico que los higos o que cualquier otro fruto seco, por ejemplo. Ahora también me gustaría hablar de estas perspectivas y cómo fomentar la compra. Yo sé que California y otros lugares han estado tratando de fomentar la compra en generaciones más jóvenes. Entonces, una de las cosas que están buscando son barritas energéticas, geles, bebidas para el esfuerzo, bebidas de recuperación, aspectos nutricionales que tengan que desarrollar. También, como se dijo anteriormente en la presentación del doctor Cormillot, todas las propiedades que tiene, que son fantásticas. Y la idea principal sería guiar al consumidor y enseñarle conjuntamente de la mano con embajadores de marca, asociando los valores que tiene el producto.
Hay muchos que dicen, bueno, la verdad sí, las ciruelas son ricas, pero las ciruelas pasas no las he probado nunca. Entonces es importante enseñar y guiar y educar al consumidor. Podemos utilizar recetas, podemos utilizar productos listos para comer, como por ejemplo este que les mencionaba anteriormente, bañadas en chocolate, pero hay que educar al consumidor. Esto es muy importante. También en cuanto al packaging, podemos combinar un mensaje verde o un mensaje de transformación ecológico que tenga que ver con un packaging, con otra narrativa totalmente opuesta a la que tenemos hoy, dando una idea de que las ciruelas son especialmente buenas para los consumidores locales de mercados nacionales e internacionales también, y despertar el deseo, que es nuestro deseo principal para las generaciones más jóvenes, el deseo de consumir. Bueno, para concluir lo que dije en esta presentación, me gustaría decir que en cuanto al producto, primero que nada, es importante resaltar el producto en el aspecto nutricional, mostrando las ventajas del producto, diversificando sus usos con distintos productos especiales y distintas recetas. También la transparencia en procesos de transformación, que es súper importante, mostrando que no hay agregados ni aditivos ni ningún tipo de materiales para preservarlas, adicionales, conservantes, por ejemplo. En cuanto a las fincas, es importante ver que se trabaja con buenas prácticas, con buena tecnología, con prácticas con a veces inteligencia artificial o robots autonomizados, con prácticas agroecológicas que son muy buenas, tanto en el aspecto técnico como económico y en el manejo de recursos. Y en el aspecto académico, también aumentar las asociaciones para financiar el sector académico con la investigación, monitoreo científico. Y en cuanto al mercado, precios competitivos en las fincas en Francia, en Europa, como dijimos anteriormente, tenemos que reducir el uso de pesticidas, anticipándonos cómo poder trabajar de forma conjunta para reducir y combatir el uso mayor de pesticidas y hacer esta transición en todas las industrias, no solamente en la de la ciruela. Y finalmente necesitamos que la academia, el sector académico, pueda trabajar conjuntamente con la industria en investigación, con estudiantes, para brindar soluciones a personas que estén dispuestas a escuchar las problemáticas que tenemos hoy y cómo solucionarlas a futuro para poder tener un efecto directo en la industria. Y finalmente, mantener un precio competitivo en el mercado con respecto a las otras frutas secas, que es importante y esencial, ya que hay otras frutas que son mucho más populares, por ejemplo los dátiles y los higos. También tenemos que desarrollar los mercados locales y los mercados internacionales como Asia, África y por supuesto América del Sur. Pero ustedes ya conocen América del Sur mucho mejor que yo. Así que bueno, para concluir, personalmente creo que la industria no tiene que tener miedo en invertir en el futuro, porque tenemos un producto que respeta lo que las generaciones más jóvenes esperan en cuanto al consumo de fruta, y no hay una razón lógica para pensar que no pueda tener éxito. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a hacer pasar vergüenza acá al amigo. En primer lugar, quiero decir que nos sentimos honrados cuando nos preguntaron si podríamos trabajar con estudiantes en maestrías durante un mes. Fue un honor para nosotros. Natán llegó a trabajar con nosotros en julio, así que él sufrió la ola de calor de las que le contaba,
pero esto nos muestra cómo nuestra industria puede compartir información. Él pudo ver cómo luchábamos para mantener nuestros cultivos. A nivel universitario se ha trabajado igual. En la Junta de la Ciruela hicimos todo lo posible, también con el personal, para recibirlo, para atenderlo. Yo recomendaría que la IPA, entonces, piensen en establecer este tipo de relaciones, porque ellos son nuestro futuro, los jóvenes son nuestro futuro. Y nosotros podemos ser los sponsors, los patrocinadores, para ayudar a generar esta próxima serie de agrónomos que queremos que van a ser claves en la industria y que pueden entender cómo trabajamos, qué necesitamos y que también nos pueden enseñar a nosotros, tal como Natán nos ha demostrado que puede enseñarnos. Y esta es la parte que le va a dar vergüenza. Él también pudo conocernos a nivel personal, pasó con mi familia la celebración del Día de la Independencia. Yo tengo 2 hijas que estaban ahí. Cuando se fueron, mis hijas dijeron, ay, pero qué buen mozo que era. Y además ese acento tan seductor y encima es buena persona. Bueno, mi hijo no dijo nada, eso también lo quiero decir, pero bueno, vimos juntos los fuegos artificiales, con Natán fuimos al gimnasio, nos tomamos varias cervezas. Fue realmente una experiencia de intercambio sumamente enriquecedora para él y para nosotros. Muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso entonces también para los dos. Y a continuación, vamos a invitar a un moderador que nos va a acompañar en el siguiente tema, titulado Tendencias de consumo. Para eso vamos a invitar a la conformación de un living aquí en el escenario. Nuestro moderador es el señor Carlos Ponce, a quien le damos la bienvenida. Agradecemos que esté con nosotros. Carlos Ponce es vicepresidente de Trador, Sociedad Anónima, productores, industrializadores, empacadores y exportadores de frutas deshidratadas de Argentina, con casi un siglo de experiencia en este rubro en el país. Desde el año 57 que exportan a mercados de Latinoamérica, Norteamérica, Australia, Europa, Asia y África, además de abastecer el mercado interno. La línea de productos, marca comercial como Simafru, esto lo pueden encontrar así también en redes, incluye ciruelas deshidratadas con y sin carozo, damascos, duraznos, peras y tomates referentes en nuestro país con respecto a las tendencias de consumo también. Y lo van a acompañar en este panel. Vamos a recibir e invitar también a que nos acompañe a Brad Schuller, Daniel Camacho, Pedro Paulo Díaz, Gaetan Wegner, y también para que nos comenten qué está pasando en el mercado y cuáles son las proyecciones posibles. Carlos, gracias por acompañarnos aquí. Vamos a instalar ahí también para que quede cómodo la utilización de micrófonos y yo te voy a ceder a mí una vez que estemos conectados acá. Pero bueno, queremos recibir a cada uno de ellos también con su rol muy particular y esencial en esta jornada. Tendencias de consumo, entonces, a cargo de Carlos Ponce. Recibimos también sobre el escenario y con un fuerte aplauso también a ellos. Hablamos de Brad Schuller, Daniel Camacho, Pedro Paulo Díaz, quienes ya estuvieron también mucho sobre el escenario, y Gaetan Wegner, para que nos acompañen y nos comenten acerca de este tema, ¿no? Tendencias de consumo. Después de esto vamos a pasar al almuerzo y van a continuar después las disertaciones que siguen en el programa. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Carlos, ¿vos estás más cómodo con el micrófono en mano? Perfecto, como por ahí va a ser más fácil así. Y te lo cedo, un placer. Bueno, buen día, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a los organizadores, tanto a Francisco y en nombre de él a todos, por haber confiado no solamente a mí, que me toca hacer esta moderación, sino también, bueno, los amigos que nos acompañan. Si me da un poco la cara, podré algunas cuestiones hacerlas en inglés y otras directamente balbuceando un mal bowense, que es lo que hablamos en mi pueblo.
Pero sin duda tengo que reflejar para todos los que nos visitan de afuera la importancia que tiene el mercado de las ciruelas, no solo, como ustedes han escuchado, porque vengo de una familia que ya lleva muchas décadas exportando ciruelas allí desde nuestro querido Bowen. Me acompaña mi hermano, que muchos lo deben conocer, Pancho. Con los dos llevamos la empresa adelante y la importancia que tiene las ciruelas para nuestra región. La provincia de Mendoza, tanto San Rafael, Alvear, y lo acompaña el departamento de Malargüe, aunque no tiene producción de fruta de carozo, tiene el 52% del territorio de la provincia, es muy amplio y tenemos una concentración de casi 300.000 habitantes, por lo cual, desde el punto de vista socioeconómico, las ciruelas son grandes generadoras de mano de obra para nuestra región, ocupan un lugar muy, muy importante. Así que, bienvenidos, welcome, bienvenue. A ti te lo diría en chileno, pero no me sale muy bien. Así que, Daniel, gracias por estar, siempre es un gusto. Vamos a hablar de este mercado que nos concentra la oferta y la demanda que es tan importante para nosotros. Vamos a pasar por temas como cambios en el consumo, la realidad en Europa, consumos y desafíos de la industria. Vamos a hablar del mercado chino, la sustentabilidad y balances de stock versus consumos. Para comenzar, voy a comenzar con el amigo Pedro Pablo. Sabemos que Chile y California son principales actores globales en ventas en el mundo y que la pandemia, las guerras que hemos tenido, los conflictos bélicos a nivel internacional, como así también la inflación han mostrado algunos cambios en lo que es el consumo de la ciruela. ¿Cómo ves esa tendencia general del consumo en esta realidad que nos toca vivir? Muchas gracias. No sé si se escucha este micrófono. Me parece que no se escucha el micrófono. ¿Se escucha este micrófono? Sí, está apagado. Por ahí sí o no. Como una foto bastante nítida, quiero partir diciendo, desde pandemia en adelante, donde congreso tras congreso, cada vez que esta industria, que es pequeña pero muy unida, nos juntamos mucho, principalmente a través de la IPA y de las asociaciones que nosotros representamos, vimos como una caída, una contracción en la oferta se presenta al final del día como un problema en la demanda. El número que nosotros hemos mirado en las presentaciones hoy día es inequívoco. O sea, el mundo consumía sustancialmente más ciruelas hace 15 años atrás que hoy día. Nosotros hablábamos de 270, 280, 290 mil toneladas y eso no es la realidad de hoy y eso es un desajuste evidente entre oferta y demanda, independiente de todos los demás desafíos que nosotros podamos tener por delante, tanto asociativamente, marketing-wise, ¿no es cierto?, con todos los esfuerzos que los profesores nos han mostrado hoy día, los académicos, los doctores, ¿no es cierto?, es inequívoco que hay un tema de desalineación que hace que el producto pierda terreno. Me puedo meter en problemas a veces, pero es lo que me convoca y la verdad es que en 20 años, bueno, uno podrá de repente decir cosas que no sean todo lo correcto, pero el tema que hoy día nos convoca en términos de los mercados a los que estamos yendo, por supuesto que también es otro tema. Ir a China en condición natural es un tremendo mercado, es una gran boca, ¿no es cierto?, que está consumiendo muy fuertemente. Vamos a dejar como una de las principales preguntas y para analizar. Perfecto. Tenemos un punto perfecto. Pero bueno, básicamente yo miraba el tema de los consumos, prestaba el micrófono, así todos me escuchan, y analizaba la cuestión, contamos con la presencia del doctor Cormillot, y verdaderamente me preocupaba, ¿no? Habiendo nacido en una parva de ciruelas, que el principal referente de la nutrición en Argentina no conozca que en Mendoza producimos un superalimento. Y eso verdaderamente, bueno, llamó la atención. Me parece que ahí vamos a tener que hacer un trabajo con el clúster, desde el Comité de Exportadores de Ciruela y junto con toda la cadena de valor para tratar de mejorar en ese sentido. Brad, we were talking about Chile and California are the main global players in sales
and that the world after the pandemic, war conflicts and inflation has shown some changes in the consumption or demand of en la demanda prunes. y en el What's your consumo de point of view ciruelas. on this? ¿Cuál es tu punto de vista en este asunto? Bueno, el mercado estadounidense, de hecho, se benefició durante la pandemia porque mucha gente se quedó en casa y esto hizo que incrementara el consumo. Cuando salimos de la pandemia, de hecho, vimos que había muchos productos alimenticios en distintas categorías que bajaban su nivel de consumo. Y tenía que ver con que la gente volvía a comer fuera de su casa, ya no consumía tanto en su casa. Y hasta ahora las ciruelas en Estados Unidos no han seguido esta misma tendencia. Nosotros todavía hemos logrado sostener nuestro crecimiento en Estados Unidos, que es lo opuesto a lo que estamos viendo que sucede en el resto del mundo. Cuando salieron de la pandemia en el resto del mundo, vimos mucha ganancia en cuanto al retorno en dólares. También vimos mercados internacionales, sobre todo también en California, que se contraían en cuanto a la demanda, pero no tenía tanto que ver necesariamente con que el consumidor fuera el que estaba atrás de esto, sino todos los intermediarios que hay en este recorrido. Ya fuera la posición que se tomaban con el inventario, quién tenía que pagar los costos, si estaban preocupados por esto, si tenían que comprar un commodity, tenían miedo al tipo de cambio. Entonces, el patrón de compra se modificó mucho, se pasó de contratos anuales a otro tipo de contratos que luego eran cuatrimestrales, trimestrales, y esto iba minimizando la posibilidad de que el producto llegara a las góndolas y modificó también finalmente y como consecuencia última el comportamiento del consumidor. Entonces, en los últimos 6 meses hemos estado viendo la reversión de las tendencias en los mercados y también esta dinámica de importación ya se empieza a estabilizar. Otra vez vuelve a haber más especulación en cuanto a costos de inventario, en cuanto a tipo de cambio, pero solamente va a volver a ser lo que era si logramos tener el equilibrio correcto entre oferta y demanda. Vamos a hablar de eso seguramente un poquito más. Pero si la producción mundial no puede producir más de 200.000 toneladas métricas en promedio, no vamos a ver un consumo por encima de esto, por supuesto. No puede ser superior el consumo a la producción. Esto es lo que está en juego ahora. Muchas gracias por su comentario. Bienvenido, yo no hablo francés, ¿le puedo hablar en inglés? Bueno, sabemos que Italia es uno de los países que más consume junto a Francia. En su opinión, ¿cómo está yendo el negocio en Europa? Hablando en particular sobre Francia, ¿qué comentarios puede compartir con nosotros sobre las perspectivas y el panorama de su país? Bueno, tengo algunas cifras para compartir. Para empezar, en Francia, el 25% de los hogares franceses compran ciruelas Tajín por lo menos una vez al año. Y el consumo promedio de ciruelas en Francia se estima en 350 gramos por francés por año, lo cual es mucho en comparación con Argentina. Creo que Francia, de hecho, es uno de los líderes en cuanto a consumo de ciruelas, incluso más que Brasil a nivel mundial. Pero en Francia el consumo también ha bajado en los últimos años. En particular, tiene que ver con 2 episodios de heladas que tuvimos en 2021 en Francia y en 2022, que terminaron limitando el volumen y que también resultaron en una elevación de los precios que le llegaba a los consumidores, debido a un desequilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados. Entonces, el precio es importante, incluso para el consumidor francés. La ciruela d'Agen no es un alimento básico, no es como decir un huevo o el azúcar. Entonces el consumidor francés elige y desafortunadamente estas decisiones no favorecieron el consumo de la ciruela. No obstante, a pesar de esta caída y de esta disminución, en la ciruela d'Agen seguimos liderando, sigue estando entre los productos más consumidos en Francia y la participación de mercado de la ciruela francesa en las tiendas está en un 40%. Esa fue la cifra para el 2023.
Como dije anteriormente, nosotros compramos un 20% de las ciruelas, es decir, la mayoría de las ciruelas se consumen en productos como puede ser una crema, por ejemplo, un jugo. Y como mi colega dijo antes de mí, estamos enfrentando un gran desafío cuando vemos el envejecimiento de la población. El 80% de los consumidores en Francia de ciruelas tienen más de 50 años. Todavía a los 50 años uno no habla de una población añeja. En Argentina diríamos que es más. Pero aún así, tenemos que ir adaptando nuestra forma de comunicación para generar oportunidades de consumo para los jóvenes. Que los jóvenes se enteren de las cualidades, de las propiedades de la ciruela y tengan también la oportunidad de probarlas. En la Unión Europea, los franceses son quienes más consumen ciruelas dentro de la Unión Europea. Y en Francia estamos viendo que baja el consumo, entonces, por lo tanto, en la Unión Europea el consumo de ciruelas también se ve disminuido. El consumo promedio en la Unión Europea es de 150 gramos por persona en Europa por año, y lo que podemos decir es que las importaciones hacia la Unión Europea se han mantenido estables a lo largo de los últimos 10 años. Está más o menos entre 70.000 toneladas, más o menos 70.000 toneladas de ciruelas que se importan cada año a la Unión Europea. Muchas gracias. Querido Daniel, ya muchos años transitados en este rubro, cuando comenzamos, ¿no?, con la creación, estabilizar el Comité de Exportadores de Ciruela de Industria, luego contar con el clúster, tener dos muy lindos ejemplares que nos representan, como Lucio Álvarez y Francisco Araujo, que han logrado esto. La verdad que no es poca cosa. Es como que hablo con vos y siempre me remora, me lleva a una historia pasada. Querido Daniel, venimos hablando básicamente de consumo de ciruelas, ¿no? ¿Cuáles te parece que son los principales desafíos de la industria a nivel global en este sentido? Hola. Bueno, yo reforzando un poco las palabras de Carlos, la verdad que muy buen trabajo de Francisco y de Lucio. Nuestra empresa y mi experiencia en particular ya data de 25 años aquí en Argentina. Estaría mal que mi experiencia y que a través de nuestra empresa hablemos de snack o de commodity. Primero porque se ha hablado mucho y no es sencillo en una tercera conferencia, cuarta conferencia, seguir hablando de ese tema cuando las exposiciones han sido brillantes, ¿cierto? Así que me remito y me tomo un paréntesis para hablar de lo que nuestra empresa hace y de lo que mi experiencia hace. Nosotros buscamos como empresa un canal distinto al commodity, un canal distinto al snack. Hay que aclarar que el gran mundo está en el commodity y en el snack, ¿cierto? No, pero bueno, nosotros tratamos de hacernos un espacio en el mundo de las ciruelas a través del canal de ingredientes. Ese fue nuestro métier, nuestro foco. Y bueno, nacimos como ciruelas y nacimos como ingredientes. Y después de más de 20 años, ya vamos al año que viene cumplimos 25, hoy tenemos 9 frutas, entre frutas y frutos secos deshidratados que participan en el canal de ingredientes. Entonces, bueno, solamente marcar la experiencia de nuestra empresa y decir que si bien el canal del snack y el canal de los commodities es el gran canal, existe un mundo ahí afuera esperándonos, básicamente, que es también el canal de los ingredientes. Cuando uno habla de ingredientes, significa que una ciruela está en un yogur, está en una barra de cereal, está en una mermelada, está en un alimento funcional. De eso estamos hablando. Por supuesto que no es el gran mundo del consumo, es un mercado mucho más chico. Pero como se ha hablado mucho de commodity y la conferencia ha sido muy buena, sobre todo en todo lo que se explayó California, sus trabajos en California, yo me permito un paréntesis para hablar del canal de los ingredientes. Es decir, nosotros hemos aprendido
Es decir, que existe un desafío que lo hemos nombrado todos aquí. Y el gran desafío es cómo llegamos a una segmentación de la población que no estamos llegando. ¿Cómo llegamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes? Es sabido que la ciruela por muchos años, y lo siguen defendiendo de mediana edad a adultos mayores para arriba, como un producto conocido. Pero como nuestro verdadero desafío es que este producto se vuelva atractivo para nuestros niños, para nuestros adolescentes y para nuestros jóvenes. Una forma que entendemos nosotros que hemos colaborado en ese sentido es que sea un ingrediente. Porque como ingrediente participa en un yogur, como ingrediente participa en una barra de cereal, como ingrediente participa en otro tipo de snack de cereales con mezclas de frutas. Por lo tanto, ahí hay una mirada que no es poca cosa que multinacionales muestren ejemplo en un envase de yogur una ciruela. Estamos haciendo una publicidad digamos, enorme de nuestro producto, en un producto que ya se lo considera saludable, que es un yogur. Pero al agregarle la base de ciruela, sencillamente estamos transformando un producto saludable en un producto funcional, saludable y funcional. Te hago un desafío más para que remarques más. A ver, decime una fortaleza tanto de la oferta o de la demanda y las debilidades que nos enfrentamos, porque has hablado muchas cuestiones como educar al consumidor, como cómo ofrecer nuestro producto, que encima es negro, de tamaño chico, arrugado, para hacerlo atractivo a... No, bueno, pero es que es verdad, es así. Yo amo la ciruela, no, bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo no consumo ciruelas, pero ¿cómo hacemos para educar al consumidor y cómo llegar con una muy buena oferta a niveles globales? Porque fíjate lo que le pasa a Francia, que recién estaba describiendo él. Por la consecuencia de la inestabilidad de abastecimiento, tienen una consecuencia que es que se incrementa el costo y el consumidor se retrae. Háblame un poco de ese desafío. ¿Cómo lo podemos... enfrentar? Estaría mal que yo dé un camino a seguir a la industria en forma global. Es un desafío bastante grande y entre todos tendríamos que ponernos de acuerdo cómo hacemos más atractivo nuestro producto. Pero partiendo, es decir, yo entiendo que independiente de hacer los esfuerzos necesarios a través de IPA y toda organización, digamos, que pueda promocionar la ciruela, yo creo que a nivel regional todos tenemos un compromiso en ese sentido. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo de Argentina y Brasil no son muy parecidos a los de Italia o los de Australia, ¿cierto? Ejemplo, Argentina es el primer consumidor, luego de Estados Unidos, de galletitas de cookies. Es el primer consumidor. La galleta y los cookies en Argentina es el primer elemento en un desayuno luego de una tostada, para que se entienda lo que significa. Por lo tanto, en un mercado como Argentina o en un mercado como Brasil, ¿cierto? Pero fundamentalmente como Argentina, poder participar como ingrediente en el mercado de las cookies, en el mercado de las galletas, es fundamental. Y de esa forma nosotros hemos crecido. Por lo tanto, me parece que el desafío también viene a nivel regional, también viene a nivel país. Es decir, cuáles son los hábitos de consumo de cada región en particular y de cada país en particular. Y en ese sentido, dejo un poco a mis colegas de Italia, de Francia, de Australia en sí mismo o de California, digamos, porque están haciendo, es decir, tienen sus propios mercados internos. Yo entiendo que Chile y Argentina tienen todavía toda una tarea por ahí por delante en ese sentido, ¿cierto? Es decir, cómo logramos hacer más atractivos nuestras ciruelas en nuestro propio mercado interno o en nuestra región. Gracias, Daniel. Brad, you have more than 100 years of history in the plums and prunes field. What challenges do you en cuanto a la producción de ciruela? ¿Qué te parece que son los desafíos que enfrentan? Bueno, me parece que realmente tenemos varios desafíos, pero parece que siempre hemos tenido muchos desafíos, honestamente. Es cómo enfrentarlos. Me parece que su respuesta es excelente. Mira, me refiero en cuanto al consumo en particular. Bueno,
Específicamente cuando el consumo, me gustó mucho también su respuesta, porque desde que trabajamos ya hace 2 años invirtiendo en ingredientes, hemos estado invirtiendo una gran cantidad de dólares para este mercado, y cuando analizamos el consumo de las ciruelas como un snack, ya sea que los vendemos como un commodity o que hacemos distintas formas de packaging en la forma en la que lo vendemos, todo termina saliendo de la misma forma al consumidor. Es decir, podemos cambiar la estructura, podemos cambiar el packaging. Ya escuchamos algunas conversaciones anteriormente y hemos hecho ese trabajo y hemos traído nuevos usuarios debido al nuevo tipo de packaging. Pero el ingrediente, encontrar este ingrediente tan nutritivo en este producto tan bueno y transformarlo en otro producto que puede transformarse justamente. Hoy tenemos quizás algunos médicos que pueden mostrarlo en esta dirección. Me parece que tiene que ver con la forma en la que entregamos un producto en otra forma distinta, ya sea un yogur, como dijiste anteriormente, una barra de cereal, una barra de ciruela o una galleta, o salsas, por ejemplo, con menos sal, con menos sodio, solamente agregando un puré de ciruelas al producto. Esto tiene que ver con la forma en la cual encontramos formas no tradicionales de agregar este producto. Y estamos entrando en el mercado industrial, tratando de hacer innovaciones en nuestra propia marca. Entonces tenemos, por ejemplo, bebidas que son distintas, que se parecen más a una kombucha, o una forma más novedosa de presentar el producto a otros consumidores más jóvenes. Y esto toma esfuerzos colectivos de toda la industria a nivel global. No puede ser una sola empresa o 2 empresas que lo estén haciendo. Todos tenemos que decidir cómo elevamos la visión de este producto para que podamos hacer que los consumidores se sientan tentados de consumirlo, educando al consumidor, y para que el producto esté presente en distintos productos o subproductos, ¿verdad? Sí, claro. Pedro Pablo, genera en Argentina el mercado chino, como creo que generó también en su momento en Chile, una gran expectativa en muchos aspectos. Y bueno, sin duda se ha convertido en uno de los principales para Chile. Yo me gustaría que vayas a fondo con esto. ¿Para qué? Para que podamos derribar mitos y que para que verdaderamente podamos tener una acabada visión del mercado chino, con los pros y los contras, en una respuesta que sea concreta, concisa, contundente en el tiempo que tenemos. Preguntarte cómo ven el mercado en la actualidad, en el mediano y en el largo plazo. Permíteme 10 segundos para empezar. Nada es tan fácil, nada es tan simple, las cosas son con trabajo. El esfuerzo que plantea Brad, multidimensional al que estamos enfrentados, es brutal, y eso tiene que ver con todos, y con todas las industrias, y con los elaborados, ¿no es cierto?, y con los productos de retail, etc. Chile es un país que viene abriéndose al mundo hace 50 años, donde hoy día tenemos 65 economías abiertas. Me spoileaste la pregunta. La segunda pregunta, pero no importa. Y está vinculada porque tengo la suerte de estar presente una gran amiga, Patricia Jiménez, que es la presidenta de la unidad Pro Mendoza. El gobierno de la provincia decidió hacer un cambio sustancial en ese área para promocionar, obviamente, a nivel provincial, pero uno de los temas que nosotros tenemos agenda es la apertura de mercados, que a veces los exportadores y los productores argentinos nos rompemos la cabeza, invertimos, tratamos de hacerlo mejor para llegar al mercado y después no está la otra pata. Entonces, ya que saliste con el tema, vinculamos el mercado chino y el trabajo que está haciendo Chile, que es excepcional. Y trabajo fitosanitario, que no solamente es algo que uno tiene que hacer en China, tiene que hacer en todos los países y en todos los mercados potenciales a los que tu producto puede llegar, porque si no, uno está llegando tarde permanentemente, tienes el producto listo y resulta que no tienes un protocolo fitosanitario concreto, muy bien definido. Y la verdad es que a eso nos hemos dedicado por años dentro de nuestra asociación, el tema política interna, que nuestras autoridades permanentemente estén empujados por nosotros para poder sacar adelante una pega que sin ellos sería absolutamente imposible. Con eso... Les voy a traducir: pega, un gran trabajo, un gran esfuerzo
Estamos hablando todos los idiomas. Evidente. Y de ahí, bueno, de ahí China. Perdón por la informalidad, es para hacerlo un poco está más. Perfecto, más está perfecto. De ahí China, con un protocolo abierto, ¿no es cierto? Y pudiendo ir a presentar nuestros productos de manera absolutamente transversal, transparente. Hoy día no hay ni un exportador chileno que no conozca China completo, gracias a la apertura que hemos vivido en este mercado. Ahora, el derrotero es 5.000, 9.000, 15.000, 24.000 toneladas. Es una brutalidad de fruta. Más lo que están llevando de Uzbekistán y otros orígenes. Más todo lo que nos va a contar Sebastián Valdés hoy día en la tarde, que probablemente los va a dejar vueltos locos a los Creo que algo contó el año pasado cuando tuvimos el Congreso Local del CLAC. Exactamente. China está produciendo muchas ciruelas, Uzbekistán y otros países productores también. Y ahí la invitación es a estar más observante, a trabajar aún más en los temas de calidad, en proponer que nuestro producto tiene valor agregado en términos de lo más simple que estábamos hablando hoy día en la mañana. Nosotros tenemos que vender ciruelas ricas. Además, sexy. Porque no son ciruelas feas. Las ciruelas son sexy porque son nuestras y tenemos que decidir que así lo sean. Bueno, yo sé que acá hay muchos productores que están esperando por ahí respuestas más concretas en cuanto a ver, démosle, si vos tuvieras que comparar o darle una puntuación al mercado en comparación con otros mercados más centrales, como es el europeo, mercados de alta gama, llamémosle. No sé si ustedes veían recién en una de las presentaciones, creo que la que hizo Panchi, no mi hermano, sino Araujo, Francisco, donde hablaba de las exportaciones de Argentina, el 80% o el 70% concentrado en 5 países, de los cuales muchos de esos países hoy están llevando en condición natural, lo cual a mí me da mucho dolor porque obviamente estamos cayendo en una primarización de la industria que no queremos, pero a veces es necesario cuando hay que sacar el volumen. Bueno, háblame un poco de los tratados de libre comercio de Chile, hoy en la actualidad, con cuánto participan del comercio internacional y cuántos tratados tienen hoy en la actualidad vigente. 65 tratados de libre comercio de distintos tipos. Y junto con eso, una representación del PIB nuestro, que somos un país pequeño, por supuesto, que alcanza hasta un 85% del producto de tener estos tratados de libre comercio activos con todo el planeta. Somos absolutamente de las economías más abiertas del mundo. Eso es... Y lo vemos y han hecho un muy buen trabajo, he tenido la posibilidad de verlo y creo que, bueno, Argentina lleva un camino recorrido. Tuve la posibilidad de nuestra empresa, fue la primer socia de la IPA, estoy hablándoles de finales de los 80, principios de los 90, como miembro no productor, con un padre que sin las posibilidades de la globalización, este tipo de congresos eran el internet del momento, eran la web del momento, era como había para nutrirse. Fui testigo de los primeros intentos en el año 94 en aquel momento presidía la IPA Jean-Claude Bossignon, que un gran amigo con el cual aún seguimos teniendo contacto, y todos los esfuerzos que vinieron. Voy a recordar la figura de don Tito Dottori, que fue el primer presidente que tuvimos en aquellos momentos. Y bueno, los altibajos de la Argentina que nos hacen preocupar por ahí en la economía no nos dejan tener profesionalizado como nos gustaría el sector. Adelante. Carlos. Hace 20 años... Y cambiamos porque siento los ojos de Francisco acá en la nuca. Absolutamente. Me decían que era imposible, que no iba a haber una ciruela en la góndola chilena jamás, porque en Chile no se consumen ciruelas. Y punto. Y ahí estábamos. Hoy día, la compañía a la cual yo trabajo vende el equivalente a 200.000 kilos en formato retail en todas las cadenas de supermercados en Chile. Esos son 10 contenedores. 10 contenedores en formato retail de ciruela premium que francamente se los quisiera cualquiera. Es valor agregado, es un producto que fue a parar a la góndola chilena para quedarse. Es mentira que no se puede, es mentira que no se puede. Hay que salir a buscar esos mercados y con valor agregado sí se puede. Sin ninguna duda, con nuestra marca,
Solamente ponemos nuestras mejores ciruelas. El resto va al resto. Se puede. Bien, vamos a hablar ahora de un tema que es la sustentabilidad, que no es un tema menor. Son temas bastante complejos y muy largos. Le voy a pedir a Gaitán que lo haga él desde la mirada de Francia, y también a Daniel quiero que diga, porque es una de las empresas más avanzadas en esta materia aquí en Argentina. Let's talk about sustainability. We continually read about new regulations, mainly Y la in Europe. sostenibilidad, hablamos mucho de regulaciones y de la agenda en cuanto a la industrialización, a la producción, al procesamiento, también al marketing, a todo. En cuanto al cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales por un lado, y también de la responsabilidad social empresaria. Dos explicaciones que requieren mucho de nosotros, pero yo sé que vos lo vas a decir en pocas palabras. Bueno, en la Unión Europea y en Francia en particular, los temas ambientales son los temas de los que están más en boga en este momento. Y creo que en el futuro las transiciones ecológicas y ambientales o hacia lo ambiental son los desafíos principales que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar en el futuro en la Unión Europea y en particular en Francia. En el 2021, la Unión Europea adoptó una estrategia llamada Front to Fork que apunta a establecer un sistema de alimentos ecológico en toda la Comisión de Alimentos Europea. Les voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de los objetivos de esta estrategia. El 50% de la reducción en el uso de pesticidas para el 2030, un 20% de reducción en agroquímicos y fertilizantes y un aumento en productos orgánicos del 10% al 25% para el año 2025. Entonces, los objetivos son muy puntuales, son muy fuertes, y esta estrategia se ha cuestionado en muchos países de la Unión Europea, incluyendo Francia. En Francia han habido muchas protestas en enero del 2024, por ejemplo, hubo una muy grande en cuanto a las nuevas regulaciones que se han propuesto en la Comisión Europea debido a estas protestas. Pero el hecho es que la transición ecológica en Europa es el tema principal hoy en día. Para los productores en Francia, el desafío que enfrentan en cuanto a la transición ecológica y ambiental es el uso de productos fitosanitarios. Y hoy nos enfrentamos en Francia nos estamos tratando de enfrentar a moléculas nuevas que tenemos que dejar de utilizar, pero no tenemos soluciones alternativas para presentar a los productores. Entonces, nuestra industria está tratando de buscar soluciones alternativas a esto. Y luego de las protestas y las movilizaciones tan fuertes que ocurrieron en Francia, hay muchos subsidios que se van a destinar para apoyar la investigación en cuanto a este tema. También insistimos acerca de un mensaje claro hacia las autoridades públicas para no prohibir productos que no tengan un reemplazo alternativo o presenten una solución alternativa. Muchas gracias. Me gustaría, obviamente desde la visión, vos has sido muy claro, provés la visión desde el camino recorrido y que es bastante extenso el que tiene Nevada. ¿Cómo ves esta evolución desde nuestra mirada aquí en Argentina, en el mercado internacional? Obviamente me refiero a la incorporación de este término tan importante que es la sustentabilidad hoy para nuestra agenda. Bueno, una palabra muy usada,
y poco implementada, diría yo, una diferencia. Es decir, todo el mundo usa de ese término y se apalanca en ese término, pero la verdad que en el ambiente que nosotros transitamos como Nevada, fundamentalmente en el canal de ingredientes, y también voy a hacer un aporte en el canal de retail, jugar en esas ligas, básicamente uno no existe si no tiene políticas ciertas y trazables del punto de vista de la sustentabilidad. Porque las empresas a las cuales entregamos este ingrediente, es decir, nosotros somos responsables por nuestro producto, pero también somos responsables finales por el producto final donde va nuestro producto, sea un yogur, sea una barra de cereal o cualquier otro. Por lo tanto, me parece que aquí hay un concepto clave en el punto de vista de la sustentabilidad que está asociado a eso y que es trazabilidad. Es decir, nosotros tenemos que lograr como industria ser trazables, que hasta el minuto la palabra trazable era muy usada en el punto de vista de la calidad, del proceso, del punto de vista de residuo de pesticida, todo lo que era trazabilidad. A la trazabilidad que hace a la calidad en sí misma del producto. Esa es una barrera de entrada. La segunda barrera de entrada, y muy significativa, es qué políticas de sustentabilidad, o sea, cómo logras llegar a eso, ¿cierto? Y hoy, bueno, en el caso de nuestra empresa, no solo por filosofía, yo tengo socios de mi misma generación y con el mismo concepto, es decir, si la dirección no está comprometida en ese camino, la verdad que es difícil disimular algo que se utiliza tanto como un apalancamiento, pero después no se hace algo concreto o algo real. Por lo tanto, cuando se hable de huella de carbono, o se habla de agua, o se habla de envases reciclables, por lo tanto, el concepto especial y que hay que subrayar, hay que demostrarlo, hay que ser trazables. Y no va a faltar mucho, ya muchos productos en las góndolas, a través de un código QR uno puede perfectamente trazar este producto, de dónde viene, cómo se hizo, etcétera, etcétera. Bueno, ese es mi concepto. Yo creo que el gran desafío para adelante, y el que quiera estar en productos de valor agregado, y el que quiera estar en los grandes mercados, y el que quiera estar en las grandes ligas, básicamente tiene que ir de la mano de una política de sustentabilidad. Podría hablar mucho de sustentabilidad, pero sería, digamos, de alguna manera subestimar el conocimiento de toda la gente. Aquí ya se sabe, o sea, hoy hablar de sustentabilidad no es novedoso. O sea, hoy tenemos que hablar de sustentabilidad como una responsabilidad social empresaria y como una implementación real. Bueno, voy a trabajar este último tópico, que no es un tema menor. Lo voy a hacer con Brad, pero siéntanse libres de participar para cerrar esta presentación. Empiezo a sentir menos presión en la espalda de los ojos de Francisco. Dear Brad, this is for you. The history and the statistics show us that when la estadística y la historia nos muestra que cuando suben los inventarios y el consumo se mantiene estable, los precios bajan. Desafortunadamente. En este momento, ¿cómo percibís este equilibrio o esta relación y qué esperás para el futuro cercano y más a largo plazo? Bueno, entramos a este año productivo a nivel global por encima de las 50.000 toneladas métricas en cuanto a inventario. Yo diría que debido al recorrido de nuestro producto en los puntos de retail, este es el mínimo que necesita la industria para poder sostener nuestro producto en el mercado. Estaríamos hablando de unas 30.000 toneladas dentro de nuestra propia estructura, porque no queremos un producto que tenga brechas en su distribución alrededor del mundo. Entonces, 50.000 deja solamente 20.000 para el resto de la industria global, lo cual es muy acotado. Pasando al siguiente ciclo de producción, cuando nos fijamos en los inventarios, se predice 9.000 toneladas métricas que están proviniendo de cosechas importantes. Este es el estado actual y nosotros como industria global en la pandemia estábamos hablando de 100.000 toneladas métricas o 2/3 de nuestra demanda anual. En este punto
Sabemos que tenemos un techo en el precio de mercado que vamos a poder alcanzar como industria global. Por debajo de esto, también tenemos que pensar en los acres y cuál es la capacidad que tenemos, porque nuestra capacidad está bajando. Teníamos un cultivo que nos permitía tener, por ejemplo, en California y también en Chile, algo que nos ayudaba a trabajar bien con los inventarios, y de repente tuvimos un rebote de los precios, gracias a Dios. Empezaron a aumentar y esto se fue alineando a lo que le costaba casi al productor producir, y esto nos llevó a un nivel sostenible. Y para mí sostenible quiere decir que también los precios son sostenibles, no se refiere solamente a los ciclos del mercado. Hemos visto el fin de la pandemia que llegó, una ralentización del mercado internacional y que los cultivos vuelven a la normalidad y que se va creciendo de a poco el inventario, y esto tiene que ver con una demanda más pequeña, bajan los precios, y debo decirles que a nivel macro esto no debería estar ocurriendo. Tenemos una muy pequeña ventana que apenas tengamos cultivos a un nivel promedio vamos a volver a ver un rebote en el mercado. Esto tiene que ver con un poco de psicología. Como lo vimos ya con otros cultivos y la bajada de precio, los compradores muchas veces se ven obligados a que se modifiquen los precios de mercado, y la oferta y la demanda nos dice que no deberían bajar, sino que deberían mantenerse estables y luego ir aumentando hacia el futuro. Eso es lo que deberíamos tener. Es decir, que la gente empiece a comer también más ciruelas, pero si solamente podemos producir una determinada cantidad, no necesitamos muchos consumidores nuevos, sino necesitamos disciplina en el mercado, pero es un proceso ciertamente muy lento. Entonces, cuando yo hablo a los productores, les hablo pensando en 12 o 18 meses por delante, y creo que vamos a seguir viendo estas fluctuaciones hasta que se estabilice el mercado. Y si miro de acá hacia 3 o 5 años, veo presión sobre los precios, tanto desde el lado del marketing, pero también sobre todo en los campos y en los productores. Ya lo escuché varias veces hoy a esto, el comentario de que las ciruelas deberían ser más baratas o de que son las más baratas, y francamente cuando la comparo con otros frutos secos y lo que cuesta producirlas, lo que cuesta procesar una ciruela es bastante. Nuestro costo intrínseco no se equipara a aquel de las pasas en cuanto a intensidad de trabajo. Esto quiere decir que tenemos que encontrar una forma también de transferir todo ese valor al mercado y tener un retorno sostenible, porque no están desconectados estos dos. Es decir, que tenemos que seguir educando al consumidor en estos valores en el mercado. También que es un alimento nutritivo, que nos puede ayudar a nuestro bienestar, que tiene buen sabor. Tal vez no se vea tan atractivo como otros, pero el sabor es bueno. Y de ahí viene la educación para mí. Tenemos que seguir impulsando esto. Pero por ahora, cuando yo pienso en las plantaciones, con excepción de algunos nuevos países emergentes, creo que China seguramente va a ser uno que dé mucho que hablar, y quiero felicitar también a los chinos por toda la producción y el trabajo de fondo, porque han invertido muchísimo también para generar demanda en su propio país. Tienen una gran población, eso seguro ayuda, pero aún así han trabajado para generar demanda, innovación, productos que incluyan la ciruela, y este es un modelo fenomenal del que nosotros tenemos que aprender y llevarlo al resto de los mercados globales para seguir incentivando. Thank you, Brad. Merci beaucoup. Muchas gracias, Daniel. Bueno, viene la Morphy, como se dice aquí en Argentina. Nuevamente, muchas gracias, querido Francisco, Lucio, por confiarme este panel. A todos, muchas gracias por la atención. Bueno, esperemos que prontamente nos podamos ver en algún otro evento que la ciruela nos convoque. Muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso para todo este panel que nos acompañó en distintos temas, que abre el debate, por supuesto, y que seguramente a muchos les quedaron algunas consultas para hacer, fueron llegando por WhatsApp.
Pero atención, las pueden hacer en el marco del diálogo del almuerzo. Por ahí, como estamos ajustados con los tiempos, no las vamos a hacer ahora en el panel. Sí los vamos a invitar a que puedan almorzar, compartir también parte de lo que ya va pasando en esta primera media jornada. Y enseguida volvemos con lo que resta en la segunda parte. En la tarde vamos a estar hablando acerca de empresas.